Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta segunda tutoría de informática. La idea entonces es que demos inicio con la socialización del taller que teníamos básicamente en la plataforma y que había una investigación. ¿Quién nos quiere entonces hablar al respecto de la investigación? Pues no todos al mismo tiempo. Profe, pues que la verdad nosotros tenemos en nuestros computadores que utilizamos mucho todo el tiempo herramientas que básicamente son muy útiles, pero no conocemos tanto sus funciones. Entonces, pues nada, es como hacer el recorrido sobre ser más conscientes de que no solo nos sirve para buscar música o cualquier cosa, sino para tener accesos directos, como por ejemplo pues los archivos, lo que tiene que ver con los discos duros y saber utilizar como más las herramientas que nos brindan y digamos también los métodos de abreviación que no conocemos tanto y que pues son muy útiles, ¿no? Sí. ¿Quién más? ¿Sí me escuchan ahí? Sí, señor. Hola, ¿sí me escuchan? Bueno, ¿quién más entonces nos quiere colaborar? Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo también veo pues que el taller de Windows tiene como varios métodos que podemos realizar o moverse en el sistema operativo de una manera como más óptima, más oportuna. Que son como los accesos directos, para qué sirven como alguna tabulación, movimiento de teclas que nos ayudan como a agilizar todos los procesos dentro de una hoja, por ejemplo en este caso un Word. Profe, también la importancia de las combinaciones de teclas en el momento de cuando queremos acceder a alguna ventana rápido, la Alt más tabular, pues nos lleva a las tareas, a las ventanas múltiples. Y pues es muy práctico utilizarlo porque pues muchas veces estamos ocupados haciendo algo en una ventana y tenemos que acceder a otra rápido y pues es muy fácil utilizarlos con esas teclas de modo abreviado. Ok, muy bien. ¿Quién más? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en el desarrollo del taller vi como el objetivo de indagar y exponer acerca de conceptos básicos, introductorios acerca de la herramienta de Microsoft Windows. Se abordaron conceptos de utilidades y programas que trae por defecto el sistema operativo. ¿Quién nos estaba hablando? Que se quedó en silencio.
Hola, Carolina. Sí, señor. Sí, no le alcancé a escuchar la última parte. Ese fue como el objetivo. Se abordaron conceptos de utilidades y programas que trae por defecto el sistema operativo. Ujú. La importancia pues de todo el acceso de los accesos directos, nos enseñó, pudimos ver la importancia de los métodos al combinar las dos teclas, en Word las funciones que puede cumplir. Ok, muy bien. ¿Quién más? También podemos anexar ahí pues la papelera, de que pues los elementos no se borran inmediatamente, solamente podemos ir a ella, como necesitamos algo muy importante que se nos borró así de la nada, entonces podemos acceder a ella. También, a ver, En el la- taller, en el taller también había algo que hablaba al respecto de qué era un dominio. Sí, profe, es muy interesante ver cómo mediante el dominio que es como el .com, .edu, .net, es como saber ubicar con estas últimas sílabas que se dan en el internet, identificar como el país, la afiliación y pues comparar y vender las implicaciones nacionales según el tipo que hay. Ok, ¿quién Y más? pues también los es como buscadores. usuarios, y Sí, el dale, dominio también, ay, perdón. dale. Gracias. Bueno, entonces el dominio también se pueden observar que es más o menos como lo dan los usuarios, el equipo también viene directamente como con un dominio, los servidores, pues que los servidores es el que conecta a varios equipos, Ujú, correcto. las impresoras, no, pues el taller fue muy, muy interesante, la verdad. Bueno, entonces, dentro de lo que estábamos viendo, y ya les voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla allí? Sí, señor. De acuerdo. Entonces, habíamos establecido también unos elementos importantes que básicamente eran entonces actividades tales como todos los navegadores y que básicamente a hoy estamos utilizando en nuestra vida práctica básicamente, entonces obedecen a todos los componentes que tenemos dentro de nuestro sistema de cómputo. Ese sistema de cómputo básicamente tiene entonces elementos que nos van a permitir abordar ciertos elementos. Entonces, a hoy básicamente los sistemas operativos lo que nos permiten dentro de su entorno es poder utilizar las herramientas que básicamente tiene nuestro computador. Es decir, mi sistema operativo yo lo utilizo básicamente para que mi computador encienda y efectivamente yo poder dar paso hacia otro uso de otro tipo de herramientas. ¿Me explico? Yo estoy entonces en mi computador, en este equipo, y yo lo único que hago es encenderlo, darle mi contraseña y darle mi usuario y luego me voy básicamente eso, o a utilizar un procesador de texto o una hoja electrónica o a un navegador o a un software administrativo que tenga mi compañía. Pero efectivamente, dentro de mi equipo, pues hay muchas cosas que en ocasiones no tengo presente. No tengo presente como qué.
pues muchas ocasiones no veo cómo se graba un CD, cómo hago para grabar información en una unidad, aunque a pesar de eso, las unidades de CD-ROM, si han visto a hoy en la mayoría de los equipos de cómputo, básicamente están perdiendo su importancia. Ya la mayoría de equipos están llegando al mercado sin unidades de CD-ROM. Básicamente están viniendo entonces con puertos USB 3, 4 o 5.0 en velocidad para transferencia de archivos, y esto permite que pues básicamente la información yo la pueda trasladar en un disco duro externo y que ese disco duro externo pues me permita trasladar mi información hacia otro sitio. Los sistemas operativos básicamente cambian según lo que básicamente uno necesita. Este equipo en el que estoy hoy, básicamente, si ustedes ven, es un Macintosh. Lo identifica usted básicamente por los menús en la barra inferior, donde están todos los componentes que básicamente usted tiene. Es un sistema operativo totalmente diferente al Windows que estamos acostumbrados a utilizar. Entonces, uno siempre está acostumbrado a que aquí está inicio y aquí despliega una cantidad de elementos. Aquí el componente es diferente. Yo aquí no tengo ese componente, sino que tengo un Finder, que básicamente lo que me hace es la misma actividad de lo que me hace el componente de Windows, un explorador. Ese explorador lo que hace básicamente es abrir una ventanita para yo poder empezar a ver todos los elementos que yo tengo. Entonces, yo aquí tengo el explorador. ¿Qué otros elementos empiezan a ir cambiando? Empiezan a ir cambiando todas las teclas que básicamente son de cerrar, de minimizar o de expandir. En las ventanas de Windows yo los tengo a este lado derecho. En las ventanas básicamente de lo que yo tengo de estos equipos es al lado izquierdo. Además, porque el mouse, pues aquí es un pad mouse que viene también igual a los demás equipos. Tiene un componente bien particular y yo no sé si alguno ha intentado manejar alguna parte de un Macintosh de esto, y es que cuando usted está acostumbrado a utilizar un Windows normal, se viene para un Macintosh y se enreda en ocasiones, porque no estamos acostumbrados. Aquí no hay clic derecho del mouse, aquí no hay al tabulador sí hay, pero no está la teclita de Windows. Es decir, hay una cantidad de cosas que cambian y cuando a uno le cambian el chip, pues uno tiende como a perderse. Venga, entonces, ¿por dónde voy? ¿Para dónde pego? ¿Qué es lo que tengo? Entonces, usted ve por aquí está todo el componente de la Wi-Fi, todo el componente en la barra superior, todo lo que tiene que ver con volumen, todo lo del Finder, archivo, edición, mientras que en el otro básicamente están es por acá. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, el basurero, tengo, si tengo activo el navegador, etcétera, y todos los aplicativos están básicamente en la barra inferior. Entonces, esto lo que hace es que me coloca en otro punto totalmente diferente, además porque la configuración del equipo pues empieza a cambiar un poco con base a los menús que yo tenga. Entonces, igual sucede cuando usted coge una tablet, háblese de una tablet de una iPad, o puede ser una Samsung o cualquier otra que tenga un sistema operativo diferente a los Mac. Entonces, eso lo que hace básicamente es llevarlo a otro entorno diferente. Si usted ve estos aplicativos que tiene aquí, que es todo lo del Safari, que es el navegador, el correo, contactos, etcétera, básicamente obedecen a todos los elementos o herramientas que tenemos en el panel de control de nuestro equipo en Windows, pero aquí es diferente. Aquí la herramientica se llama Launchpad, que es donde están todas las herramientas. Si yo me vengo aquí a la configuración del sistema, pues básicamente lo que voy a tener allí es una cantidad de elementos diferentes a la configuración que me ofrece el Windows como tal. Y esa configuración, en ocasiones, pues debo de administrarla a la perfección. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el escritorio y la pantalla, una parte del dock que es como escritorios. Entonces, tengo una cantidad de elementos que efectivamente en Windows también están, pero aquí están en otro entorno totalmente diferentes. Entonces, les quería mostrar cómo este componente de Macintosh
y de esta herramienta que en últimas pues es conveniente que en muchas ocasiones de pronto peguemos una paisajeadita por un equipo de estos, al menos parte de conocimiento general, que en ocasiones se enreda uno porque pues no es el entorno que uno básicamente maneja dentro de todos estos componentes. Entonces, no sé si alguno ya había manejado Macintosh o ha utilizado o lo utiliza. Sí, profe. Sí, ok. Entonces, estábamos viendo dentro de este componente que tenemos y básicamente estábamos hablando acerca entonces del taller. Tenemos el componente del módulo y tenemos entonces un taller que básicamente usted ya había desarrollado. Este taller entonces que usted ya había desarrollado, pues básicamente tiene un componente que usted investigó, que usted básicamente realizó, digamos, una búsqueda de todos los elementos que teníamos allí. Entonces, en este taller tenemos varios elementos dentro de estos que son los siguientes. Entonces, el taller establecía básicamente qué es un sistema operativo multitarea. Entonces, cuando hablamos de sistema operativo multitarea, estamos hablando de un sistema operativo que cumple muchas características al mismo tiempo. Quiere decir que yo voy a poder utilizar muchas actividades dentro de todo lo que tenemos. Entonces, tenemos actividades como cuáles. Usted puede estar viendo un video en YouTube, puede estar viendo una película, puede tener 5 ventanas abiertas y básicamente lo que le va a permitir establecer es que ese computador pues obedezca y ejecute todas las actividades que de una u otra forma usted le ha asignado. Ese elemento le da una característica a los equipos. Además, porque esta característica del sistema operativo multitarea, digamos que es una característica que viene administrada por el programa como tal, más el chip interno que trae el computador. Es decir, que los dos deben de tener un alineamiento para que le garantice todo el componente de versatilidad, optimización de procesamiento y que le dé una respuesta a lo que usted necesita. Es por eso que en muchas ocasiones cuando uno va a comprar algún equipo de cómputo, por lo general a uno le pregunta, ¿qué equipo de cómputo necesita? ¿O para qué lo va a utilizar? Entonces uno siempre está diciendo, no, pues para lo normal. Sí, pero ¿qué es normal? Pues normal en muchas ocasiones es que yo hago diseño gráfico, yo utilizo CorelDRAW, PaintMaker, fuera de eso hago edición de videos, etcétera. Quiere decir que usted para eso necesitaría un equipo relativamente bueno. Cuando hablo de relativamente bueno, estamos hablando de buena memoria RAM, de buen procesador y de una pantalla suficientemente grande que le permita hacer edición de ese tipo de documentos. Pero si efectivamente lo suyo no es eso, sino que es un rol de estudiante en el cual usted hace algunas investigaciones y algunos elementos de consulta, pues usted no necesitaría una máquina de pronto tan robusta. Es de aclarar que los equipos de cómputo en muchas ocasiones se convierten en consumo. En consumo porque ellos van perdiendo su vida útil. Y en ocasiones uno el equipo de cómputo lo compra y efectivamente uno cree que es para toda la vida y no. Los equipos se van actualizando periódicamente y permanentemente. Eso obedece a que en muchas ocasiones mi equipo empiece a perder la versatilidad y la agilidad o la rapidez de la que yo tenía establecido dentro de él y para lo que lo utilizaba. ¿Para qué sirve la barra de tareas? Pues la barra de tareas básicamente me permite establecer cuáles son los aplicativos que hoy yo tengo en ejecución. ¿Qué es un acceso directo? Pues básicamente yo le llamaría como un atajo, que básicamente me permite llegar a un componente mucho más directo dentro de lo que yo necesite. ¿Cuáles son las partes de una ventana? Pues aquí las partes de la ventana básicamente están establecidas entonces por cerrar, minimizar y maximizar.
Y está todo el componente o el cuerpo de la ventana, que es las barras de desplazamiento, y dependiendo del tipo de ventana que yo esté utilizando, pues va a aparecer o no unos iconos de lo que yo necesite y de lo que yo tenga. ¿Qué son teclas de método abreviado? Pues básicamente son las que me permiten ejecutar actividades mucho más rápidas en algunos programas que yo tenga instalado. ¿Para qué sirve el tabulador en Windows? Pues me sirve para desplazarme dentro de una ventana y la otra. ¿Qué viene con accesorio Windows? En los accesorios de Windows viene básicamente lo que es entonces la calculadora, el WordPad, que es como un procesador de texto, pero muy rudimentario, pero nos sirve de una u otra forma para poder hacer cualquier tipo de documento. Viene el WordPad, viene el recortes y vienen otras herramientas que de una u otra forma me permiten utilizar mi computador con lo más mínimo. Si no tengo un procesador de texto, si no tengo hoja de cálculo, pues básicamente digamos que con las herramientas que trae Windows, pues yo me podría medio defender. ¿Qué permite hacer el explorador de Windows? Pues básicamente lo que me permite es poder visualizar, en nuestro caso aquí en este es Finder, pues nos permite visualizar básicamente todo lo que yo tengo dentro de mi computador. Entonces, en este caso, me dice que yo tengo entonces todos mis documentos, qué es lo que tengo en la nube, qué es lo que tengo en aplicaciones. Entonces, si yo me vengo aquí a aplicaciones, básicamente lo que me empieza a mostrar es, bueno, estos son todos los aplicativos que usted tiene. ¿Cuáles tengo? Entonces, Adobe, tengo Ajedrez, Apple Store, calculadora, calendario, Camtasia, etcétera. Pero si yo voy entonces a mi computador, a lo que tengo dentro de mi disco duro, pues entonces básicamente me va a empezar a mostrar los elementos que yo necesito o lo que tengo dentro de mi equipo como tal. Si yo vengo de escritorio, pues en el escritorio me muestra todas las carpetas que básicamente yo tengo. Entonces aquí me empieza a aparecer qué es lo que yo tengo dentro de mi computador, si estoy conectado a algún componente, si tengo videos, música, imágenes, etcétera. Entonces, para eso me sirve el explorador, para básicamente poder establecer qué es lo que tengo allí, copiar carpetas, mover archivos, renombrar, buscar y hacer una cantidad de tareas que en ocasiones pues necesito. ¿Qué es un dominio y de un ejemplo? Entonces, cuando hablamos de dominio, estamos hablando, y miremoslo aquí, uno de los mayores proveedores básicamente de dominios en Internet es GoDaddy, que básicamente me ofrece ese nombre. Cuando hablo de dominio, estoy hablando de este componente que hay aquí, google.com. Todo este nombre de esta página básicamente es el dominio. Cuando yo estoy hablando de www.eltiempo.com, eso es un dominio, ¿sí? La terminación con es básicamente el acrónimo que le dan a las diferentes páginas que tienen las terminaciones, si es con es comercial, pero también existen entonces terminaciones como CO, donde me empiezan a establecer que son terminaciones para países. Existe .edu, .co, .gov, .mil, etc. Esos dominios me los venden y me los matriculan. ¿Quién me los vende? Señores como estos. Entonces yo puedo entrar aquí y decir, venga, muéstreme entonces cuánto es que vale un dominio en Internet. Entonces me dice, registre su dominio por 10.399 por un año. Estos elementos hay que mirarlos muy bien porque en ocasiones estos dominios que me venden, pues a veces no resultan siendo estos 10.399, resultan siendo un poquito más y básicamente por eso es que le colocan entonces ese asterisco por aquí. Entonces empiezan usted a mostrarle una cantidad de cosas, en últimas pues le van a permitir a usted tomar una decisión. Entonces, ¿cómo es el dominio que yo necesito? Entonces vamos a decirle que yo necesito un dominio que se llama Carlos Arteaga. Y yo le digo que me lo busque para mirar si está disponible. Entonces me dice, carlosarteaga.com no está disponible, ¿sí? Pero me dicen, está carlosarteaga.co.
está carlosarteaga.com.co, está carlosarteaga.net, está carlosarteaga.me.com, .bits, etcétera. Mire que este es diferente con la S que hay aquí y me dice, vea, esto valía 61.000 y ahora está esto, ¿sí? Tengo que empezar a mirar varios elementos dentro de esto y es, bueno, miremos qué es lo que me están ofreciendo cada uno de estos dominios y que realmente es a lo que yo pudiera acceder. Entonces, mire que cada que este dominio es un poco más cerca al país donde yo estoy, empieza a subir un poco más. Cuando efectivamente ese dominio empieza ya a irse como un poco más alejado a lo que realmente yo necesito, pues empieza a perder un poco de precio como tal. Mire que este vale 3.561, mientras que el otro vale 44.000. Si yo le doy aquí, entonces, venga, agrégueme el carrito, pues básicamente aquí me dice, bueno, ya usted agregó el carrito, pero ojo, mire lo que me está mostrando aquí, 156.278. Y aquí me estaba diciendo que básicamente valía 44.000, pero mire que me está diciendo que es 2 años y no sé qué. Entonces, especial cuidado cuando yo hago un tipo de elección como estas, porque en ocasiones no es el componente de lo que realmente me están ofreciendo y yo debo de verificar muy bien o claramente qué es lo que me están ofreciendo dentro de estos elementos. A veces termino comprando lo que realmente no es. Pero resulta que para este dominio yo necesito un hosting. Y ese hosting es donde yo puedo almacenar mi información. En muchas ocasiones, empresas como esta nos ofrecen los dos componentes. Ofrecen el hosting y me ofrecen el dominio. Entonces, cuando hablamos de hosting, es donde yo puedo almacenar mi información. Entonces, web hosting, ¿qué es lo que yo puedo tener allí? Entonces, básicamente lo que me dice es que yo puedo almacenar una información. Dominio y hosting en ocasiones lo venden empaquetado sin ningún inconveniente, pero en muchas ocasiones me ofrecen los dos componentes independientes. Me venden el dominio que es el nombre y por otra parte me venden el hosting. Ese dominio que estábamos viendo ahora del tiempo.com, de carlosarteaga.co, básicamente obedece a un nombre que me reservan en Internet. Ese nombre, por el tiempo que yo lo arriende, básicamente me van a dar ese tiempo establecido. Por decir algo, yo compré entonces un dominio por un año que se llamaba carlosarteaga.co, pero resulta que yo no lo renové. Si ha vencido el año que yo tenía arrendado ese nombre, yo no lo renuevo, otro lo puede comprar y lo puede utilizar. Es por eso que muchas páginas web han tenido sus problemas. Al inicio del Internet, cuando los bancos estaban muy incipientes todavía con mucha información, una entidad financiera llegó a registrar su dominio y resulta que ya alguien lo tenía registrado. Cuando alguien ya lo tiene registrado, pues tengo problemas. ¿Problemas por qué? Pues porque es que el otro ya lo compró y yo no puedo cambiar ese nombre porque ya ese señor lo tiene arrendado. Yo ya tendría que entrar a negociar con el que compró ese dominio y decirle, venga, ¿cuánto vale ese dominio que usted registró? Ahí, pues básicamente tengo que empezar a establecer cómo voy a realizar ese tipo de negociación y cuánto me va a pedir el otro por ese dominio. Por eso en muchas campañas políticas, muchas personas crean dominios o compran dominios básicamente a nombres de los candidatos y eso al final se convierte en digamos, en un ingreso económico. ¿Para qué sirve la búsqueda? Pues básicamente para buscar información dentro de mi computador y dentro de lo que yo necesite buscar como tal. Papelera de reciclaje, aquí está como basurero, pues básicamente lo que tengo ahí son los elementos que de una u otra forma yo he eliminado de mi computador y que se me vienen aquí, pero que yo los podría restaurar o recuperar. El administrador de tareas. ¿Y para qué sirve el desfragmentador? El administrador de tareas lo que me permite es poder visualizar ciertos elementos que están en ejecución en mi computador. Y el desfragmentador y el ScanDix son herramientas que me permiten reorganizar la información que yo tengo dentro de mi disco duro. Especial cuidado con algún componente de papelera de reciclaje y es que cuando utilizamos, por ejemplo, Skype como herramienta para comunicación, Skype
comunicación que usted estableció y que usted ejecutó. ¿Dónde queda esa copia? Esa copia queda en el servidor de Sky como tal, pero también queda en una base de datos que permanece en el computador, y eso le permite que usted pueda estar de pronto en riesgo de que alguien le pueda llevar esa información o se la pueda vulnerar, o básicamente esté expuesto ante otras personas que puedan obtener acceso a esa información. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, profe, todo está muy claro, la verdad. Ok. Entonces, dentro de lo que tenemos aquí, y básicamente todo el componente de lo que tiene que ver con el manual, el módulo que tiene esta tutoría, básicamente está establecido en un componente de lo que tiene que ver con el Internet. Ese, digamos, será uno de los primeros elementos que básicamente tenemos presente y que básicamente nos lleva a tener muchas recomendaciones y tener mucho cuidado con mucha información que de una u otra forma nos llega y que en ocasiones no le prestamos la suficiente cuidado. Entonces vamos a ver este video. ¿Se alcanza a escuchar allí? Sí, señor. Bueno, esperemos que arranque. Bienvenidos a un canal de ciencia y tecnología. Hoy vamos a hablar sobre qué es el Internet. Internet proviene de las dos palabras Interconnected Network o redes interconectadas, y algunos indican que proviene de International Net, red mundial. Internet llamada la red de redes porque interconecta computadoras, redes de computadoras, celulares, tabletas, impresoras y todo lo que pueda tener una tarjeta de red. Esta red global tiene la característica de utilizar el mismo lenguaje de comunicación y se le conoce como TCP/IP. La Internet tuvo sus orígenes en 1969, cuando una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó a buscar alternativas ante una eventual guerra atómica que pudiera incomunicar a las personas. 3 años más tarde se realizó la primera demostración pública del sistema de IDEAD, gracias a que 3 universidades de California y una de Utah lograron establecer una conexión conocida como ARPANET. A diferencia de lo que suele pensarse, Internet y la World Wide Web no son sinónimos. La WWW es un sistema de información desarrollada en 1989 por Tim Berners-Lee y Robert Kallevall. Este servicio permite el acceso a información que se encuentra enlazada mediante el protocolo HTTP. Otros servicios y protocolos disponibles en la red de redes son el acceso remoto a computadoras, conocido como Telnet, el sistema de transferencia de archivos FTP, el correo electrónico, el intercambio de archivos P2P y las conversaciones online o chat. A finales de los 80 y principios de los 90 se desarrollaron las herramientas necesarias en hardware y software, como el HTML, servidores donde alojar los sitios web, navegadores de Internet, los cuales permitieron al gran público acceder y manejar Internet con un simple clic de ratón. Gracias a estas y otras herramientas, miles de empresas nuevas se fundaron creando un nuevo modelo de negocio basado en la red. Google, Facebook, Yahoo, eBay, Wikipedia y otros. Internet representa el máximo exponente de la globalización. Es un espacio donde podemos comprar, vender o compartir cualquier producto, servicio o información con cualquier persona y lugar del mundo. Es decir, Internet es un lugar donde interactuamos globalmente. Internet nos ha cambiado la vida en todos los aspectos. Gracias a la red de redes podemos leer las últimas noticias,
Podemos interactuar con nuestros amigos y conocidos gracias a las redes sociales. Podemos comprar comida o vender acciones desde el sofá de nuestra casa con un solo clic. Podemos acceder a cualquier fuente didáctica que nos permita ampliar los conocimientos sobre alguna materia. Internet ha sido impulsor de un nuevo estilo de trabajo conocido como teletrabajo. Pero no todos son ventajas para Internet. Hoy en día es una realidad que numerosas personas de todo el mundo sufren adicción a la red. Están conectadas 24 horas al día, una nueva adicción y enfermedad del siglo XXI y vulnerabilidad de la privacidad de las personas. Por otro lado, los virus y ataques informáticos han encontrado en Internet el medio perfecto para propagarse y atacar a un amplio número de computadores y ordenadores de todo el mundo. Por último, un posible ataque o fallo global de todo Internet puede desencadenar un gran caos en todos los países desarrollados, dada a que gran parte de la seguridad y economía de dichos países están basados en Internet. De tal forma que se ha generado una gran dependencia muy peligrosa en caso de fallo de la gran red mundial. Con objeto de evitar estos problemas actualmente se están desarrollando leyes y acciones globales que permitan minimizar y o eliminar los efectos nocivos de las desventajas citadas anteriormente. Gracias por visitar nuestro canal. No se olviden de suscribirse para que les llegue el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, acabamos de ver entonces el video y básicamente hay varios elementos y varias recomendaciones. A hoy el mundo del Internet es una herramienta, creería uno, que fundamental, necesaria, y para las organizaciones y empresas creería uno que es casi como una obligación. ¿Obligación en qué sentido? Obligación en el sentido de que la mayoría de procesos que hoy se realizan las compañías siempre hacen uso de tecnología. Todo el componente que hoy se está llevando en transformación digital en todo el mundo, pues obedece a que muchas empresas deban de migrar hacia estos componentes tecnológicos y lo hemos vivido a hoy con el cambio de chip que nos tocó optar con el componente de pandemia. Irnos a trabajar desde la casa era complejo. Además, porque estábamos llevándonos hacia afuera de mi empresa información confidencial, accesos no confiables, una red que pudiese ser muy vulnerada. Entonces, es por eso que muchas compañías reforzaron un poco más el nivel de seguridad. Y eso obedece a que los hackers se popularizaron cada vez más y empezaron a realizar ataques cada vez más selectivos a muchas compañías. Si se dieron cuenta, creo que hace alrededor como de un mes o 2 meses, el robo de un dinero y el traslado de unas cuentas alrededor de 25.000 millones de pesos, violentando y llevándose la información y accediendo a las cuentas básicamente por medio de los tokens que tienen las compañías. Los tokens son dispositivos electrónicos como una USB que básicamente generan un código que cambia determinado momento para poder que las empresas que utilizan el componente bancario o los portales bancarios pues sean un componente con doble tipo de seguridad. Cuando hablamos con doble tipo de seguridad o doble tipo de autenticación, estamos hablando que cuando uno accede, por ejemplo, al correo electrónico, solamente en algunos casos tiene un solo elemento de autenticación, que es la contraseña y el usuario. Pero hay otras cuentas que básicamente cuando usted ingresa, le envían un código de verificación. Quiere decir que ese sería un segundo nivel de autenticación. Yo tengo la contraseña, pero adicional a eso tengo que utilizar un código que es el que me va a permitir acceder a mi cuenta de correo electrónico. De esa misma forma, entonces, por ejemplo, las entidades financieras, de cierta forma, se han empezado a ir blindando en cuanto a eso. Le dan entonces digamos, al acceso a las empresas, al sector financiero,
o a las páginas bancarias con 2 niveles de autenticación. Una contraseña más el código que le genera el token, que lo tiene usted allí. Hay otras empresas, otros sectores bancarios que han migrado un poco más allá y ese token lo generan virtualmente o ese token lo genera en una app que usted tiene dentro de su celular. Pero cuando hablamos de las apps que yo tengo dentro de mi celular, pues también obedece a que yo debería tener dentro de mi celular un antivirus que básicamente me valide que no me estén hackeando mi información. Además, porque es que cada que yo le instalo una app en mi celular, lo que él hace es pedirme una autorización. Me dice, ¿usted quiere darme autorización para poder ver los contactos? Yes. ¿Usted me da permiso para poder ir a ver las fotos? Yes. ¿Usted me da permiso para poder acceder a toda la información? Yes. Y ahí sí se instala. Ese componente es muy riesgoso si yo no sé qué app es la que estoy instalando, ¿sí? Hoy, por ejemplo, con el componente de la cédula digital, pues usted instala una app de la registraduría y en esa app de la registraduría a usted lo que tiene básicamente en su celular es la cédula digital y un código QR para compartirla en el evento de que una entidad de control se lo solicite. La entidad de control deberá tener el medio de lectura de ese componente. Cuando hicieron el lanzamiento de la cédula digital, básicamente, ¿qué estableció el gobierno? Venga, les vamos a crear a todos los que empiecen a irse metiendo en este cuento unas carpetas en las cuales usted va a tener almacenada toda su información. Esa información obedece a cédulas, registros civiles de nacimiento y otros componentes que básicamente usted va a poder tener allí. Perdón un momento. Entonces, esos elementos que yo tengo en la web y que básicamente a hoy se van a convertir de cierta forma en un componente que empiece a jalonar bastante toda la parte de lo que tiene que ver con la transformación digital. Hay unas medidas preventivas que uno como usuario debería tener. Y yo me imagino que ustedes que han sido tan curiosos, pues han realizado básicamente la búsqueda de su nombre en Internet. A veces es necesario. Entonces, cuando usted llegue y busca a Carlos Arturo Arteaga Parra, empiezan a salir entonces, mira, este man trabaja en el ingenio, como editor de sistemas, tiene esta vaina de sistemas de información, estas fotos en las cuales por aquí hay uno muy parecido, otro que no es, etcétera. Hay una cantidad de elementos que me empiezan a ir jugando dentro de todo este componente. Cuando yo hago búsquedas en Internet y yo necesito que esa búsqueda vaya exactamente a lo que yo necesito y no me traiga tantos elementos, así como me lo está diciendo aquí, que básicamente encontró 3.320.000 resultados de lo que está buscando, pues yo básicamente lo que le empiezo a decir es, encierro dentro de comillas este nombre a ambos lados y le digo, búsquemelo entonces. Mire que de las 3 millones se redujo a 641 resultados. Y esos 641 resultados, pues son mucho más, básicamente, digamos, pequeños para yo poder empezar a hacerle un tipo de seguimiento. Entonces, básicamente me dice, descargue música, autor de archivo, vehículos, no sé qué, etcétera. Y si usted mira, aquí dice, venga. Entonces, mire toda la información que empiezan a existir. Auto de archivos de vehículos de julio y agosto en el tránsito de Nariño. Yo tuve por allá reflejado un caso de estos en los cuales esta información la publican y quedará básicamente allá. Entonces, por aquí me dice que brokers en opciones binarias, curso de Forex, teoría de juegos, o sea, una cantidad de información que realmente yo no sabía que tenía todo esto, de administrar servicios de terceros, COVID, emplazamiento para declarar,
Risaralda.gov, ve hasta donde estoy, en impuestos de los... ¡Ay, pucha! Entonces, importante tener presente, venga, en estos buscadores, básicamente, como lo son Google, como lo son Yahoo, como son todas las herramientas de búsqueda, yo debería al menos hacer una búsqueda de mi nombre periódicamente en Internet para mirar a ver dónde es que estoy resultando. Porque en muchas ocasiones usted resulta inmerso en algún proceso en el cual usted no se da cuenta, porque usted nunca se validó, se verificó en Internet. Cuando usted tiene orden de captura, pues si usted va y consulta en la fiscalía, no creo que le salga esa información, a no ser de que de pronto usted tenga alguien que trabaje ahí y le consulte si usted tiene orden de captura. Cuando realmente se da usted cuenta de que tiene una orden de captura, pues cuando usted va a salir del país. Cuando usted va a salir del país, ahí sí efectivamente entonces ahí en inmigración sí tienen acceso a la base de datos y ahí es donde le van a decir, ah, venga, qué pena. Usted no se puede movilizar de aquí porque básicamente usted lo que tiene aquí es una orden de captura, para lo cual vamos a proceder a detenerlo. Otro componente importante dentro de todo esto, para aquellos que tienen bienes inmuebles, casas, apartamentos, fincas, lotes, terrenos, etcétera, yates, aviones, es aconsejable que periódicamente usted revise esos elementos y que realmente usted todavía continúe como el titular de ese bien, mueble o inmueble. Porque recuerde que básicamente lo que hacen las personas que intentan violentarles su información o robarles su información es básicamente enredar el cuento. Entonces muy posiblemente puedan timar su cuento o llevar ese elemento que usted tenía bajo un documento público falsificado y lo puedan enredar a usted. Y casos de eso se han visto demasiados. Es por eso que es importante cuando usted tiene sus documentos, y me causó gran inquietud en estos días viendo un documento de una cédula escaneada en el cual le tenía atravesado en la cédula escaneada un letrero que decía: utilícese solo para el trámite de tal, y especificaba cuál era el trámite con la fecha. Eso le da garantía a usted de que efectivamente esa copia de esa cédula que usted entregó, pues sí la utilicen para lo que realmente estaba descrito. Es decir, que si usted está haciendo un trámite de una, digamos, de una compra de un vehículo, pues, y tiene que dejar este componente allí, pues básicamente entonces deje un letrero donde especifique claramente para qué van a utilizar ese documento y que no sea que después resulte usted con un enredo complejo. ¿Enredo complejo de cuál tipo? Supóngase que usted dejó una fotocopia de cédula que le solicitaron. Como usted dejó una fotocopia de cédula que le solicitaron, usted no le cruzó ninguna información, muy posiblemente esa cédula la utilicen para comprar un producto. Es decir, que la cédula que usted tenía y que dejó, la utilizaron para comprar, supóngase, cuido para cerdos. Pero resulta que usted apareció comprando 5.000 bultos de cuido para cerdo. Y supóngase que eso sube a un tope de más de 200 millones de pesos. Como compraron con su cédula, ese establecimiento, ¿qué tiene que hacer? Por medios magnéticos que tienen que reportar anualmente, pues lo que hacen es que lo reportan a la DIAN. Y cuando eso llega a la DIAN, pues básicamente entonces empiezan a mirar, venga, ¿y usted por qué está haciendo ese tipo de movimientos y no está declarando? Ah, bueno, entonces usted es sujeto obligado a declarar. Le envían una comunicación a su casa, pero como usted se ha movido en varias ocasiones de dirección de su casa, pues no tienen forma de acceder y no le llega la comunicación. Como ya le han informado varias veces, entonces, ¿qué sucede? Pues básicamente en muchas ocasiones le pueden dictar un edicto de embargo de sus bienes o de sus salarios, si es del caso, para poder empezar a saldar esas deudas. Es por eso que claramente hasta hoy la mayoría debemos de tener el RUT inscrito ante la DIAN, y es aconsejable también consultar ante la DIAN, venga, ¿qué es lo que me han reportado? ¿Quiénes me están reportando información? Para poder saber
que efectivamente yo sí hice ese tipo de negocios, a no ser de que a usted de pronto le resulte un reporte de lo que efectivamente no se hace. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? ¿Algún aporte? No, profe. Muchas gracias. Entonces, les cito un ejemplo, por ejemplo. Ustedes han visto las estaciones de servicio donde uno va a tanquear y uno echa la gasolinita y no sé qué. Cuando usted va y tanquea 10.000, 5.000, 2.000 en el caso mío, 30.000, 50.000 o a veces 100.000, la estación de servicio les pide a usted la factura, ¿o no? No, si uno no la pide. Correcto. No, si uno no la pide. Efectivamente, ¿cuántas personas pueden comprar 10.000 pesos en un mes? Muchos. Esos 10.000 pesos que efectivamente muchos compraron, ¿a quién se lo van a reportar? Esa estación de servicio, ¿a quién va a decir que se le vendió esa gasolina? A nadie porque no tiene ningún reporte. Pero ya Ninguna. la tienen que reportar. Sí. Entonces, ¿a quién se lo van a organizar? Ni idea. Lo que sí es claro es que yo tengo que reportar todas las ventas que haga, ¿sí? Al de tal, todos los elementos que exclusivamente yo venda dentro de mi comercio. ¿A quién se lo voy a hacer? No sé. Puede ser que sea un Team Marín de 2 Pinfue, o puede ser que ya haya alguien que realmente esté matriculado en este componente. Es por eso que yo debo estar muy pendiente de esos elementos, porque es que así como ese, hay muchos, ¿sí? Entonces, cuando empezó Tiendas de Uno, que básicamente tampoco pedía esos documentos. Además, porque es que empezar a pedirle documentos para poder matricularlo a usted con una fila de 50 más los que están esperando afuera y no sé qué, no es rápido. Entonces, se han inventado elementos diferentes para que se agilicen un poco más. Pero eso obedece también a que yo como ciudadano tengo que estar muy pendiente de toda esa información, qué me reportaron, qué no me reportaron y qué puedo tener. Muy posiblemente a usted, como dejó su fotocopia de su cédula por allí, puede ser que usted aparezca con 4 tractomulas, 300 cabezas de ganado, 200 hectáreas en tierra, y usted sea un terrateniente que ni siquiera usted se ha dado cuenta. Y la única tierra que usted tenía era la del ombligo, pero usted no se dio cuenta que todos esos elementos básicamente los tenía, porque nunca hizo una verificación o una validación. Y efectivamente, cuando un ente de control haga una investigación, pues lo primero que le va a decir es, venga, señor Arteaga, ¿y usted qué es lo que pasa que tiene toda esta todos estos datos, todas estas propiedades? Y usted, ¿pero cuáles propiedades? Recuerde que la página web de donde usted puede sacar el reporte de los elementos que tiene matriculados, es decir, los mal llamados certificados de tradición, que no son certificados de tradición, sino certificados de inmueble o algo así. Cuando usted tiene acceso a un componente de esos, usted puede verificar por nombre o por cédula qué propiedades tiene una persona. Eso sí es una consulta libre, básicamente, y usted lo podrá verificar. Pero eso no me puede dar garantía que realmente sí sea la persona. Por ejemplo, si usted buscó por nombre y encontró que realmente Carlos Arturo Arteaga Parra tenía entonces 400 cabezas de ganado en la costa, pero resulta que es que no era ese era un homónimo porque él tenía una cédula diferente. Entonces, por eso a veces las búsquedas las hacen mucho más efectivas cuando se realizan por cédula. Si yo la hago por cédula, básicamente lo que me está dando es una certeza de que voy a poder validar y verificar toda esa información. Entonces, cuando viajo por el Internet, yo tengo que tener presente muchos componentes de los que hoy estoy utilizando, que cuando yo viaje por el Internet, básicamente yo pueda validar que lo que tengo aquí sí es una página segura. Mire que entonces aquí básicamente tiene componentes de seguridad. Y a hoy, con protección de datos personales, básicamente lo que me están informando las páginas es, venga, recuerde que usted tiene una información que básicamente nosotros podemos referirla o consultarla. Resulta que las páginas web manejan unos componentes que básicamente se llaman unos cookies. Cookies
cookies, ¿sí? Que son los mal llamados galleticas, pero que básicamente lo que están teniendo es que esos cookies o esas galletitas que yo dejo, básicamente es información que recogen estos navegadores. Los navegadores que hoy tenemos, entonces está el Google Chrome, está el Safari de manzana mordida de Macintosh, está el Internet Explorer que ya hoy cambió, y están Opera también dentro de todos los navegadores. Estos navegadores lo que hacen básicamente es que por esos cookies o las galletitas, ellos empiezan a ir guardando una cantidad de información. Esa información básicamente lo que hace es guardar elementos que yo no me doy cuenta, ¿sí? ¿Qué elementos? Entonces aquí me dice, vea, esos elementos que guardan los cookies son accesos. Es conocer si usted ya ha visitado una página. Por eso cuando yo voy a digitar una página nueva aquí, me aparece ya el nombre, yo lo doy enter y automáticamente él se va a esa página. Entonces, tiene también elementos como cuáles. Pues básicamente la ubicación del servidor donde yo estoy accediendo a esa información. Y ese elemento de las cookies lo que me empieza a guardar es cuáles son esos hábitos de navegación que yo tengo, ¿sí? Quiere decir que eso es lo que se llama un espía o un spyware. Esos elementos yo los autorizo cuando ingreso a las páginas. Por eso de Europa empezó a salir una recomendación por protección de datos personales donde establecía que cuando usted fuera a acceder a una página web, la página web le debería de primero preguntar y solicitar a usted, venga, tenga en cuenta que las cookies que maneja mi paginita de web recolectan su información, como cuál, qué es lo que usted consulta, dónde lo consulta, conservan todas las páginas web que usted visita y otra cantidad de información. Pero hágale entender a eso al usuario final para poder que puedan tener en cuenta qué es lo que está consultando y a qué está accediendo. Entonces, esa regulación en Europa empezó a ser cada vez más fuerte y empezó a ir profundizando más esos elementos. Por eso es que muchas páginas a hoy están obligadas a eso, a que realicen esa verificación y que le cuenten al usuario final efectivamente para qué la están recuperando, porque ahí hay una información muy confidencial que me la recolectan en ocasiones sin mi autorización. Por eso es que es claro que cada que a una página web, básicamente yo pueda saber a qué página web estoy accediendo. En las galletitas o en los cookies también se almacenan en muchas ocasiones un componente como es el usuario que usted introduce a una página web y en muchas ocasiones también sí son críticos para mí, porque resulta que cuando yo dejo que estas cookies se me lleven el usuario y la contraseña, pues básicamente estoy perdiendo toda la información que yo tengo allí. Por eso en muchas ocasiones es aconsejable eliminar las cookies de mis navegadores. Así me tenga que volver a aprender la página y digitarla, sí, pero es aconsejable para poder eliminar este riesgo que yo básicamente tengo. Por eso es que cuando usted entra a su correo electrónico, entonces, si es de Hotmail, al lado derecho, usted aquí le aparece entonces, usted qué es lo que ha consultado, dónde lo consultó, qué era lo que estaba averiguando y por qué me aparece eso tan raro si yo nunca lo di. Claro, los navegadores lo que hacen básicamente es eso, es poder establecer qué es lo que yo tengo dentro de mi computador y dentro de mis gustos como tal. Este componente que tenemos acá de Google, que es uno de los grandes poderosos en estos componentes, pues tiene una cantidad de herramientas que a hoy las únicas que utilizamos y que me atrevería yo a decir de mi parte, por ejemplo, es un componente de Maps, el Gmail, en ocasiones Meet, el Drive, pero hay muchas herramientas que efectivamente no las estoy utilizando porque no conozco o porque de una u otra forma no he ido un poco más allá.
¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, es que Google, fuera de todos estos componentes y productos físicos que tiene una cantidad de herramientas que básicamente me van a ayudar a mí como usuario final. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos Google como la búsqueda, tenemos un componente de calendario, Cardboard, el Chrome, que es un sistema operativo, el Chrome Enterprise, que es para empresas, y el Chromebook, que es un sistema operativo para portátiles. Chromecast, que es para la televisión, están los contactos. Estos contactos creo que la mayoría sí los conocen, porque la mayoría de celulares lo que hacen es loguearse a una cuenta de Google, excepto los Huawei, que han tenido ese componente de pelea con, básicamente con Estados Unidos. Pero los contactos lo que hacen básicamente es vincularse dentro de su celular para poder tener una copia de seguridad. Por eso cuando usted cambia de equipo de celular, estos contactos se actualizan automáticamente, siempre y cuando usted los tenga ligados a una cuenta de Gmail. Está todo el componente de dibujos, procesadores de texto, Drive para almacenar, Google Earth, que es similar a Maps, pero este tiene un componente diferente. Este componente diferente es que yo puedo hacer cortes de los mapas y de lo que yo necesito ubicar dentro de mi componente de mapa que estoy visualizando. Tiene un componente financiero, los formularios, una parte de tablero, correo electrónico, Google Cast, similar con Chromecast, Chat, Classroom, CloudPrint, Google Duo, Expedition, Express, Google File, todo el componente de salud, ¿sí? Las fuentes, el componente de fotos, Meet para las videoconferencias, Google Pay para plataformas de pago, Google Play, que es para las apps básicamente, los libros, la parte de juegos, de películas, la parte de compras, también compras, el Street View, que es el que viene con Google Maps, Google Televisión, Google Voice, Google Vuelos, Google Wi-Fi, etcétera. Mire la cantidad de elementos que hoy tenemos y que efectivamente laboramos o trabajamos con dos herramientas que básicamente utilizamos. Ah, bueno, y el Waze, que básicamente pues hoy se está popularizando mucho, entonces ya está YouTube, YouTube Music, Kids, etcétera. Hasta ahí son todas las herramientas que básicamente se tienen. Entonces, si usted ve, por ejemplo, Google Maps, pues Google Maps básicamente ha tenido unos componentes bastante interesantes y me ha permitido utilizarlo en algunos desplazamientos en Internet, perdón, desplazamientos físicos que yo puedo llevar. Entonces, es un componente bastante interesante dentro de todo lo que yo requiero utilizar y hacia donde me quiera ir. Entonces, si han utilizado Maps de Google, tiene un componente interesante y es que pues yo me puedo desplazar para donde yo necesite, yo puedo buscar lo que necesite, yo puedo buscar. Y hay un componente bastante bueno y es este componente del Street View. Es decir, que el Street View lo que me permite es que yo pueda entonces desplazarme por cada uno de los elementos que necesito. Entonces, todos los elementos que se me colocan de azulito, pues básicamente son los que han sido organizados por el Street View para que los pueda uno poder visualizar. Por protección de datos personales, pues básicamente el Street View degradó muchos componentes, como es básicamente lo que tiene que ver con direcciones, con la cara de las personas y con las placas de los vehículos, porque eso sí es violación a la intimidad y es protegido por la ley de protección de datos personales. Tiene una característica especial y es que pues, básicamente yo me puedo desplazar por cada uno de estos elementos. Tiene algunos componentes que en muchas ocasiones me dejan un sinsabor porque básicamente son imágenes o fotos que fueron entonces digitalizadas, pero que en muchas ocasiones están muy desactualizadas. Entonces, si usted ve, por ejemplo, este Street View, dice que es de febrero del 2013. En febrero del 2013 a esta fecha pudieron haberse realizado muchos cambios. Y aquí me dice que está de julio 19. Se creó en este, pero efectivamente se actualizó en este componente.
Puede ser que haya muchos cambios dentro de esto, pero de una u otra forma, esta herramienta sirve demasiado para este componente. Además, porque este le permite a usted desplazarse desde cualquier sitio. Entonces, usted puede irse desde cualquier dirección a cualquier dirección. Muéstreme cómo es, deme las indicaciones, guárdeme, muéstreme cuántos peajes, cuánto me voy a gastar, cuánto recorrido hay. Es un elemento bastante interesante. Además, porque los que tenemos cuenta en Google, hay un componente que empieza a tener una relevancia bastante importante y es que toda la información, y yo me imagino que los que tienen cuenta de Gmail les ha llegado el informe mensual de cuál ha sido su desplazamiento. Y efectivamente, él envía un reporte de cómo fue su desplazamiento en el mes y qué distancias estuvo recorriendo, qué sitios visitó, etcétera. Ese componente se vuelve crítico, porque es que es un componente, primero, pues diría uno que es confidencial, porque es de uno. Además, si ellos tienen esa información, quiere decir de que yo tengo un riesgo alto de que alguien se me lleve esa información y voy a tener criticidad dentro de eso. Lo mismo sucede con las compañías de teléfono. Las compañías telefónicas tienen todo el componente de mi información. Tienen elementos que básicamente guardan. Entonces, si yo tengo activo mi GPS dentro de mi celular, pues básicamente ellos van guardando todo el recorrido. Y todo ese recorrido es toda la información. Es decir, que ellos podrían reconstruir usted qué hace desde que sale desde su casa, hasta dónde va, hasta dónde regresa y qué es lo que hace durante todo el día. Crítico, porque es que eso es una información muy crucial dentro de eso. Entonces, esa información en manos de otras personas, creería uno que tiende a ser un componente de más crítico y vulnerable para lo que requiera. Hay un componente interesante que también es importante que de pronto le peguemos una paisajeadita y es todo lo concerniente a lo que es el ya se me fue. El Internet. No sé si se me fue. Nosotros navegamos por dos tipos de Internet. Un Internet visible y un Internet visible que es el indexado. Indexado porque cada que yo le doy una búsqueda aquí, básicamente él va y me lo busca. Pero hay un Internet que no es visible y no es indexado. Ese Internet se llama, ¿alguien que me dé una pista? Incógnito, no sé. No, esa es la navegación incógnita. Ah, bueno. Eso se llama, ¿cómo? Codificado. La web oculta. ¿Ya han escuchado? No. No. O la Deep Web. Ah, bueno, entonces por ahí tenemos a alguien que ya ha entrado a la Deep Web. Resulta que en la Deep Web, básicamente, yo encuentro información que no encuentro en esta web. ¿Cuál es la información que encuentro en esta Deep Web que no encuentro en esta web accesible a todos? Pues todo lo que es ilegal, todo lo que es secreto, todo lo que de una u otra forma pudiera ser ficticio, etcétera, pero que básicamente me empieza a generar muchos componentes de muchos elementos que están relacionados con componentes bastante críticos para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué encuentra usted dentro de todo esto? Todo lo que usted necesite. Entonces dice, el 96% del Internet no es accesible a través de buscadores estándar. Además, yo a la Deep Web no puedo acceder ni por Google ni por nada de estos elementos. ¿Qué es lo que encuentro allá? Entonces lo que encuentro allá es pornografía infantil, blanqueo de bitcoins, compra de narcotráficos. Hoy el blanqueo de bitcoins, con todo el componente de popularidad que ha surgido, pues digamos que ya se ha ido un poco más
hacia la web visible. Pero empiezan a existir elementos totalmente diferentes. Entonces usted puede comprar allá tarjetas de crédito robadas, tráfico de órganos, misiles, armas biológicas, armas químicas, armas atómicas, todo lo que necesite. Hace alrededor de 10 años, muchos investigadores empezaron a mirar que todo el componente de Internet oculto y los servidores se estaban empezando a llenar demasiado y empezaron a identificar que era por pornografía infantil. Y lastimosamente esto es crítico porque es que la web oculta, los servidores no son controlados. Es muy complejo a veces hacerle un tipo de seguimientos como estos y más aún un tipo, digamos, de restricción para que las personas no puedan acceder. No. Hace algún tiempo, creo que 8, 10 o 12 años, había Megaunload, que era uno de los servidores donde básicamente almacenaban información para poder descargar los códigos y habilitar, por ejemplo, los juegos electrónicos que requerían actualizaciones como los de Sony, etcétera, y eso le ocasionaba pues pérdidas millonarias a esta gente. Lo que hacían era ubicarlo en unos servidores en los cuales la gente lo descargaba. Lo mismo sucede entonces con todo el elemento de, por ejemplo, de software pirata. Entonces, por ejemplo, para estos Macintosh, para la manzana mordida, usted encontrar Word, PowerPoint y Excel de Microsoft para Macintosh a veces no es tan fácil o hay que comprarlo. Para todos estos programas que son de Apple, pues casi la mayoría son comprados y pirateados, son muy pocos. Entonces, ¿qué hace la gente? Se va a la web oculta y básicamente allí empieza a adquirir todos esos elementos. ¿Qué más encuentra usted? Hackers a sueldo o sicarios a sueldo. Hay muchos elementos que hay inmersos dentro de todo este componente. Por eso es que se vuelve delicado. Además, porque es que hay un elemento crítico y es que la curiosidad mata al gato. Y a veces el que es muy curioso e ingresa a estos componentes puede ser que tenga consecuencias no muy buenas para esto. A veces es interesante ingresar a la Deep Web, pero en ocasiones es riesgoso utilizar esto. No sé si de pronto alguno ha ingresado a la parte de la Deep Web y ha navegado un poco al respecto de esto. Hay No, buscando información, pero Más o menos, efectivamente más o menos. más o menos son pero, o cuántas sea, gigas que ha bajado. No, gigas, no me he bajado nada, sino curiosidad y ya. Cochino. Hoy no, pero no para lo que está pensando. No, Dios, que iba a montar una línea astral allá, ¿o qué? No, solo para ver y ya que había. Entonces, hay muchos elementos allí que efectivamente, en muchos casos, algunos pueden ser ficción, otro puede ser verdad. Hablamos de, por ejemplo, de los masones, de todo ese componente crítico que reservó en su momento y en la antigüedad toda la religión católica, todo el componente de extraterrestres, si existen o no existen, todas las zonas ocultas que tiene entonces Estados Unidos para el manejo de su información, y todos los elementos que básicamente han quedado en el ámbito como de la sombra y de muchos elementos que no dejan ver claramente ese tipo de información. Es por eso que se vuelve crítico y por eso es que en ocasiones, vuelvo y digo, la curiosidad mata al gato. Y cuando la curiosidad mata al gato, pues básicamente obedece a que, pues cuando yo soy tan curioso y me empiezo a meter con estos cuentos, pues se vuelve crítico dentro de esto. De las herramientas que teníamos y que habíamos visto aquí de Google, están entonces todas las herramientas también de Microsoft o de herramientas de Office. Y básicamente también tiene entonces un componente de todo lo que tiene que ver con las herramientas que empiezan a ofrecer, por ejemplo, en el caso de Office 365 y de todo lo que tiene que ver con las actividades que yo puedo ejecutar y que puedo empezar a ir uniendo dentro de mi trabajo cotidiano.
Esta transformación digital ha obligado a que muchas empresas empiecen a migrar hacia todos los componentes que a hoy tiene los grandes, digamos, empresas tecnológicas como lo es Microsoft y como lo es también entonces la parte de Google, que son componentes que realmente cada vez han crecido más. Entonces, como son competencia, pues básicamente lo que hacen es empezar a mirar qué elementos son los que realmente pudiesen ofrecer de características especiales. Entonces, Microsoft también tiene todo el componente de videoconferencia, todo el componente de herramientas de procesador de texto, tiene todo el componente de agilidad, es decir, todas las herramientas que básicamente vimos aquí, también las tiene entonces Office como tal, y son herramientas que a hoy brindan, digamos, una característica especial. Tenemos entonces también todo el componente de correos electrónicos empresariales con su dominio y también correos electrónicos, pero públicos. ¿Públicos en qué sentido? Entonces tenemos el de Hotmail, el de Yahoo, el de Gmail. Son correos electrónicos públicos a los cuales cuando yo accedo a él, pues básicamente tengo que tener presente varias cosas. Uno, leer bien y claramente cuáles son los derechos y los deberes que yo debo de tener cuando abro mi cuenta en Internet, a qué obedece y a qué me comprometo yo y a qué se comprometen ellos, porque de una u otra forma esa información es compartida y no es mía, porque lo que me están dando ya gratis es un espacio en disco para poder almacenar información. A hoy, todo el componente de Internet que manejamos es una herramienta que nos ayuda a poder compartir información, pero que de cierta forma yo debo de establecer elementos seguros de mi navegación. Entonces, habíamos hablado, por ejemplo, de este candadito de seguridad, pero cuando usted ingresa, por ejemplo, a la página de la universidad, le dice, venga, este componente no es seguro. Crítico, cuando usted vaya a ingresar a una página web de un sector financiero, un sector bancario, si le aparece este elemento, no acceda a esa información. Tiene problemas porque ese elemento no es seguro y puede estar vulnerado dentro de eso. Por eso es claro de que cuando navego en Internet tengo que tener mucha precaución. Más aún para aquellos que utilizan unos componentes que se llaman unos plugins, que son herramientas que se instalan en la barra del navegador, que en ocasiones lo que hacen es pasar propaganda y no me dejan ir un poco más allá. Ese es un componente de virus que básicamente me ataca. Además, porque recuerde que en Internet también entonces yo me empiezo a encontrar con el famoso ransomware que básicamente lo que hace es elementos de bloqueo de mis equipos y lo que hace es secuestrarme mi información para poder pedir una recompensa. Ese elemento es el más crítico porque muchas empresas han sido atacadas por este componente y han empezado a establecer o a capturar la información y de cierta forma lo que han hecho es dejar las empresas vulnerables en cuanto a esto. La mayoría de los ransomware por lo general vienen encriptados o vienen establecidos en muchos correos electrónicos y en datos adjuntos. Delicado, y por eso muchas empresas tienen establecido dentro de sus esquemas de seguridad y dentro de sus estándares de seguridad informática, no abra correos electrónicos personales con adjuntos que no tengan nada que ver con la organización, porque es un riesgo que básicamente están explotando toda mi vulnerabilidad. Entonces, por eso es que esos elementos cada vez están siendo más vulnerados, cada vez mi información está mucho más propensa a que yo pueda empezar a entregar mi información, a que se me la empiecen a robar y que es imposible. Además, si usted tiene información confidencial dentro de su equipo. Entonces aquí le dice que vea, básicamente eso es el secuestro de datos. Ransomware es un secuestro de datos. Es un programa dañino que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo o infectando y piden un rescate. Entonces, muchas empresas
ya han tenido este tipo de ataques y han perdido mucha información y han sido vulnerados de esta forma. Bueno, en la plataforma usted encontró un taller práctico de Microsoft Word y encontró un archivo que se llama WiMAX banda ancha. ¿Cuál es la idea con este taller práctico de Word? La idea con este taller práctico de Word es que hagamos un componente, algo así como una revisión de qué elementos de estos de Word efectivamente yo ya conozco y sé. Y además porque me permite hacer un recorderis. Entonces, ¿qué me está diciendo? La idea es reforzar los conocimientos que tenemos de Word. Y para eso vamos a utilizar un archivo que se llama WiMAX banda ancha, que es el archivo que tenemos ahí debajito de este taller. Con ese archivo que se llama WiMAX banda ancha, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a desarrollar todas estas actividades. ¿Cuáles? Aquí me dice, vea, a 3 párrafos del texto, cámbiele la fuente, el color, el estilo, el tamaño y los efectos. Y el espacio entre los caracteres. Esto sí es pan comido para ustedes. Al primer párrafo, colocarle una sangría en primera línea. Al segundo párrafo, colocarle una tabulación izquierda. No me dicen en qué página, sino que a un primer párrafo, pero no me están diciendo en qué página. Al tercer párrafo, colóquele una sangría. Justifique todo el documento, colóquele el interlineado 1.5 líneas, a 4 párrafos diferentes, colóquele entonces numeración y a otros viñetas. A 2 páginas, colóquele bordes y sombreados, a 2 páginas diferentes a las anteriores, colóquele el borde, colóquele el fondo del documento, cree un formato o tipo de letra personalizada o estilo. Inserte 3 páginas en blanco, inserte 3 secciones, organice las márgenes según Icontec. Entre las páginas 15, 16, 17 y 18 deben estar configuradas horizontalmente. Inserte un número de página teniendo en cuenta que a partir de la tercera página debe iniciar la numeración en 10. Es decir, tengo la página 1, 2 y 3. A partir de la 4 tengo que empezar a numerar de la página 10. Inserte un diagrama, un WordArt, colóquele el color al fondo, guarde el documento como una página web, no lo vamos a hacer porque esto nos cambia todo el documento. Active el control de cambios, sí, genere una combinación de correspondencia, no, lo vamos a hacer práctico. Y por medio de esquema organice el documento y verifíquelo. Y además tiene entonces 2 actividades adicionales que tienen que ver con tablas y con hipervínculos. Quiere decir que con este archivito que hay aquí que se llama WiMAX banda ancha, usted va a ejecutar todas esas actividades, las que más pueda ir desarrollando dentro de todo eso. ¿Es claro esa actividad que hay que hacer para todos? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Entonces, esperaríamos que a la siguiente clase esa actividad ya esté siquiera al 99% y que efectivamente pues no tengamos que sino dar una explicación de 2 cositas nada más, porque usted ya lo ha desarrollado completamente. Entonces, la idea es que avance lo que más pueda en ese taller y que lo ejecute. Y para la siguiente clase, entonces, vamos a empezar a las 6:30, ahora sí, ya termino capacitación esta semana. La siguiente clase empezamos a las 6:30 en punto, solucionando entonces las dudas que usted tiene al respecto del taller de práctico de Microsoft Word. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, muchas gracias. Listo, entonces por favor me colocan sus nombres completos en el chat para poder tomar la asistencia, para dejar por hoy allí esta clase y darles una feliz noche. Bueno, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Veo 17, 16 personas en la plataforma. ¿Todos están matriculados en Moodle para el acceso a los talleres que hay allí? Señor. Sí, señor. De acuerdo. Sí, señor. Listo. Entonces, no queda sino darles muchas gracias y desearles una feliz noche y nos veremos la próxima clase, el próximo martes, entonces, a 6:30 de la tarde, por favor. Muchas gracias y una feliz noche para todos. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, feliz noche.